Preparamos al menos 2 temas para el día de hoy. Algo que se puso muy de moda en empresas, en negocios, en comercios, en municipios, lo he visto en alguna oportunidad, tiene que ver con esto que se llama techos verdes. Sí, techos verdes a diferencia de paredes verticales, que son cosas diferentes. Pero los techos verdes lo que tiene que ver es una forma de trabajar un jardín en un espacio reducido, con características muy específicas del lugar, o sea, no en cualquier lado se puede hacer un techo verde, y que tiene una connotación más ecológica que la jardinería en sí. Por ejemplo, en México ya hace muchísimos años que eso se está implementando, sobre todo en Mexico City, que es la ciudad capital, donde por tanta cantidad de metros cuadrados cubiertos, como son todos edificios muy altos, sí o sí tienen que tener techos verdes. Los techos verdes no se pueden hacer en cualquier techo, tienen que tener cierta infraestructura porque van a sostener un peso importante, estamos hablando de un sustrato, lo que lleva, y plantas, y que en algunos de los lugares han implementado una especie de circuito ecológico, donde, por ejemplo, en uno se cultivan flores, en otro se trabaja con apicultura, entonces las abejas van de un lado al otro, de un edificio al otro. En otros, por ejemplo, como en Estados Unidos, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, los techos verdes de algunos de los restaurantes más famosos tienen su huerta, entonces producen sus propias, o alguna o parte de las verduras que utilizan dentro de ese restaurante. Pero tiene que ver más con una connotación ecológica, porque baja muchísimo la temperatura, mantiene la temperatura fresca en el verano, hay menor liberación de agua de lluvia porque el techo mantiene un gran porcentaje, entonces por todo lo que tiene que ver con desechos pluviales va menos agua, entonces en ciudades grandes como por ejemplo Capital Federal, que siempre tuvieron el problema de las inundaciones por exceso de agua de lluvia, que el río no escurre, esto es una gran ayuda, hoy en día es una gran ayuda. Lo que hay que tener en cuenta es la infraestructura, el tipo de sustrato que se va a usar, el tipo de mallas que se ponen impermeables para que no filtre la humedad, y lo más importante, las plantas. No en todos los lugares funcionan las mismas plantas, y es ahí donde comienza el problema de desarrollar un techo verde. Primera pregunta que me surge, ¿tema precios es alto para hoy este es tipo? Caro, sigue siendo caro en Argentina porque todavía no está del todo explotado, son pocas empresas las que lo hacen de forma muy buena, trabajan con una especie de pellet plástico que lo aliviana muchísimo, trabajan con una malla antimaleza y con una estructura tipo enrejado donde deja una capa de aire entre el techo y la estructura de la capa verde. Trabajamos con mallas geotextiles, que son esas mallas que no permiten que la maleza salga. Bueno, en este caso las raíces tampoco van a pasar, para abajo. Y lo que ocurre en estas empresas que están más abocadas a zonas de climas mediterráneos. ¿Qué quiere decir? Capital Federal, Rosario, Córdoba, donde las temperaturas son muy distintas a la de La Pampa. Entonces hay por mucha ahí, humedad. Claro, y el ambiente, hay humedad relativa, más lluvia, y la diferencia entre el verano y el invierno no es tan marcada, o sea, no hay tanta helada como acá. Acá el problema nuestro sería el tema de las plantas en el invierno. En el verano no hay problema, pero un techo verde tiene que estar verde todo el año. Claro. Y el problema acá sería el invierno. ¿Cómo mantenemos ese techo verde durante el invierno? ¿Se han hecho algunos casos acá en La Pampa y no funcionan, así como vos decís? Sí. Algunos han funcionado a medias, acá en Pico tenemos algunos ejemplos, en Santa Rosa no han llegado a funcionar del todo bien, y tiene que ver más que básicamente con esto del mantenimiento, porque uno piensa que un techo verde se coloca y no se mantiene, no. Y es la antítesis. Tiene un mantenimiento, obviamente, tiene que tener un control, tiene que haber un recambio de plantas, tiene que haber, si no hay lluvias, ver la posibilidad de facilitarle en algún momento un poco de agua. Eso es fundamental para que sobrevivan las plantas, básicamente. Estoy pensando en, claro, lo que nos pasa cuando escuchamos techo verde o hacer un jardín en la terraza, por ahí como lo diría de forma más amena. Claro, uno está acostumbrado a que uno en el jardín va, planta algo y funciona generalmente.
Y acá te escucho hablar de infraestructura, de toda una cosa. Me hablas de empresas para hacer esto que no es tan fácil ya. Ya No. es toda una organización totalmente diferente. No, y además la diferencia grande está en que vos tenés una superficie mayor de desarrollo radicular en la tierra, porque es infinita. Claro. La raíz va a ir hasta la napa y va a tener agua a diestra y siniestra. En un techo Tarde o verde, temprano, no. nada. Vos tenés una posibilidad de sistema radicular de no mayor a 30 centímetros. Imagínate que es menos que una maceta tradicional que vos tendrías en tu casa con una plantita de interior. Entonces, si eso no está bien preparado, no está bien trabajado y no está realmente Con bien una diseñado, humedad, eso no controlada. funciona. Sí, por eso no es imposible, pero sí a veces es difícil en lugares con climas tan extremos como los nuestros mantener un techo verde en buenas condiciones. Y hablábamos de jardines verticales. ¿Qué es esto? Eso es diferente. El jardín vertical es otra cosa. Uno a veces cree que es lo mismo porque salieron justo en el mismo año este auge de los techos verdes y las paredes verticales, pero no tiene nada que ver. La pared vertical es un contenedor, es una maceta que en vez de estar apoyada en el suelo está apoyada contra una pared. Nada más. Nada más. Que tiene una estructura. Ménsula, digamos. Claro, y que tiene una estructura donde tiene un sistema de riego. Acá sí hay sistema de riego, que suele ser por goteo, básicamente, donde tiene una estructura que es una especie de tela. ¿Viste los trapos de piso? Que Sí. tienen como una fibra, los viejos trapos de piso de color grises que son como un entretelado. Sí, Bueno, sí. ese material, pero mucho más grueso. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito formar cuando hago una pared vertical es tener plantas que tengan raíces adventicias. ¿Qué quiere decir? Que en el tallo o en la hoja formen raíces. Ujú. Porque lo que yo voy a necesitar es que esa planta, al principio, con ese poquitito de sustrato que yo le voy a dejar, sobreviva, pero que genere raíces adventicias. Y esas raíces se van a adherir sobre esa estructura, sobre esa tela, por decirlo de una manera. Entonces, ahí van a sobrevivir con el poco de agua que vos le apliques, con el fertilizante, con la poda que le vayas a hacer, con la aplicación de insecticida, fungicida, los cuidados que le vayas a dar, pero ya su sistema radicular va a estar anclado, ya va a estar expandiéndose. Por eso, por lo general, funcionan bien los jardines verticales en el interior, porque lo que se usa son plantas de interior o de uso interior que todas tienen raíces adventicias. Los potus, los cingonios, los cordatos, los anthurium, los hepatifilium, todos, si vos mirás, sacan una raíz gordita al costado Sí. del tallo. Eso es una raíz adventicia, entonces le va a permitir anclarse rápidamente. Entonces se usan ese tipo de plantas, que son mucho más fáciles de mantener, porque eso ya tiene un sistema de riego, es más fácil de cambiar, es en un espacio más reducido. Es sí o sí necesario este sistema de riego por goteo. Lo ideal, porque si no le das un riego, el contenedor es tan chiquitito que no tiene capacidad de agua, y en un interior, ¿cómo entra el agua? No llueve adentro de tu casa. Y si lo llenas de agua se pudre. No, y si lo llenas de agua gravitacionalmente, cae. En cambio, el riego por goteo es una gotita que está cayendo constantemente Genera de a humedad poquito, sistemática. y forma una especie de bulbo, que quiere decir que es una especie muy específico, chiquitito de agua. Entonces su sistema radicular crece ahí. Si vos echás agua por gravedad, cae. Entonces vos vas a hacer que la planta busque agua en todos lados y se va a expandir para cualquier lado. Y vas a perder agua, porque quieras o no se va. En cambio, el riego por goteo es como más localizado, es más lento y es mucho más funcional.